Tim, ¿dónde residían los padres de Iraida cuando ella nace? En el barrio de Santo Suárez, en La Víbora, en 10 de octubre hoy. ¿Cuántos hermanos fueron? 2 hermanas, Iraida la mayor y Sarita la menor. Y anterior a ella, ¿tiene conocimiento de si alguien más en la familia se había dedicado al arte? Que yo sepa, no. Fueron médicos al arte, que yo sepa, ninguno. ¿Y a partir de qué momento es que ella comenzó a dar los primeros signos de su gusto por el arte o por el ballet? Su mamá, mi abuela, Tita Sara, decía que la llevó a los 3 años al ballet. Ya me imagino que a partir de los 3 años se enganchó para siempre. Luego parece que con el tiempo, ya con 20 y tantos años, creó una pequeña academia privada de danza, de ballet, en su casa, sobre todo con niños y adolescentes. Y tengo entendido que a partir del 59, después del 59, es que ella entra en la televisión. Sí, exactamente. Y se dedica inmediatamente a la coreografía de programas infantiles. En primer lugar fue El Mundo de los Niños, aquel programa maravilloso con Carmen Solar, Gina Cabrera, Erwin Fernández, y luego hacía la coreografía de todos los programas infantiles. El lunes Caritas, el martes Amigos y sus amiguitos, el miércoles variedades infantiles, el jueves Tía Tata cuenta cuentos, el viernes eran varios programas infantiles que se fueron alternando y el domingo el circo con Coqui García. Y posteriormente tengo entendido que se graduó en pedagogía. Exacto, mami se graduó en pedagogía y empezó a hacer espectáculos en el entonces Teatro Charlie Chaplin, hoy Carlos Marx, espectáculos con los círculos infantiles y el Ministerio de Educación. ¿Y qué otras facetas llegó a desarrollar? Mami después se graduó de directora de televisión en un curso maravilloso que se abrió en el ICRT y bueno, dirigió programas que se recuerdan como Hoy dice una mariposa y Cuando yo sea grande. Y lo más importante es que estuvo toda la vida, desde que empezó en la televisión hasta el 2018 en que la perdimos, estuvo al frente del ballet infantil de la televisión cubana, que hoy se llama Iraida Malberti, la directora del ballet toda la vida. Incluso trabajó un tiempo muy ligada el grupo de pantomima de Julio Capote. Julio era hermano de mi mamá y todas esas muchachitas, de Iliana, de Maritza, que ahora es la directora del grupo de pantomima, eran las niñas de mi mamá, como Leonor Cabal. En estos espacios o en las coreografías que ella también dirigía, ¿qué era lo que más ella trataba de inculcar en los niños? ¿Qué buscaba? Lo que más buscaba era la unión familiar, o sea, esa cosa de pandilla, decimos nosotros, ¿no? De grupo humano, de locos bajitos. Lo que más le gustaba era que el arte fuera un pretexto para contagiarse entre todos valores humanos. Hola queridos televidentes, aquí a mi lado tengo a mi queridísima Iraida Malberti. Ya mencionaba en un inicio a la hermana de Iraida Malberti, a Sarita Malberti, que también fue una actriz muy conocida. Sí, muy conocida y sobre todo se dedicaba a los papeles de jovencita y de niña y de adolescente. Esos papeles en Horizonte que hizo tanto con Barbarita Jover, su extraordinaria amiga, también nos acercan mucho al mundo de los niños. ¿Tuvo algo que ver Iraida en la formación de Sarita? Yo no creo, es igual que mi papá, las dos eran amantes del arte y me imagino que no, me imagino que se complementaban. Y en el caso de su mamá, ¿qué era lo que más ella disfrutaba hacer en su tiempo libre? Mami le gustaba mucho oír música, le gustaba mucho ir al cine, le gustaba mucho leer, mucho. No se le daba muy bien, pero le gustaba cocinar, le gustaba estar en la casa con la familia, le gustaba muchísimo. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué la podía hacer enojar? Mami no soportaba la mentira, la adulación y no soportaba la maldad por gusto. O sea, a veces decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esa actitud si tan fácil que es vivir de buen humor? ¿Cuántos hijos tuvo Iraida? Tres varones. Carlos Alberto, soy yo, Juan Carlos, yo le llevo 2 años, y José Carlos, le llevo 5. ¿Y a qué se debe que los 3 llevan el nombre de Carlos? Mi papá le gustaba evidentemente mucho ese nombre. Papi decía que si hubiera una hembra hubiera sido Carlota. Ya que menciona a su papá, tengo entendido que también fue actor. Sí, fue un actor aficionado en el aeropuerto José Martí y hacía, sobre todo, dirigía y actuaba en comedias que él mismo llevaba de Enrique Núñez Rodríguez, ese extraordinario escritor humorístico cubano. ¿Y conoce si esto fue lo que lo unió a su mamá?
Lo que lo unió realmente a mi mamá fue la belleza de mi mamá y papi se enamoró de mami en una guagua, iban y mi papá iba con unas medias de colores, parecía, y mami con una amiga, empezó a burlarse, dice que parecía una cotorra. Ella pensó que él se había dado cuenta, él después cuenta que no se dio cuenta. Entonces mi mamá se queda primero y mi papá se queda una parada después. Cuando llega mi papá a su casa, su mamá, mi abuela paterna, le dice, vamos a ir a visitar a una familia, y cuando llegaron mi mamá se horrorizó porque vio que el que se estaba burlando en la guagua había acabado de llegar. Y entonces ese fue el primer encuentro. Después, un poquito después, mi mamá Iraya tenía que ir a una fiesta de 15 y no tenía pareja. Y entonces, como había esa amistad entre la familia, le pidieron a que si él podía acompañarla de pareja, pidió prestado un traje, fue, y en esa fiesta mi papá hizo tantas locuras, pero tantas locuras que enamoró a mi mamá, pero con las locuras de papi que eran especiales. Pero no creo que fuera por el arte, cada uno era artista. ¿Tuvo Iraida Malberti alguna frase o un refrán que le identificara o que la acompañara siempre? Ella siempre me repetía, y fue lo primero que me dijo cuando vio que yo me iba a dedicar también a los niños. Tim, para dirigir niños tienes que quitarte los ojos y ponértelos en las rodillas. Si no miras a su nivel, más nunca vas a ser el flautista de Jamelín, o sea, más nunca los vas a poder guiar. Te van a ver como un adulto y no te van a integrar a su alma. Pero tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Siempre. Yo, primero Juanqui, mi hermano, escribía los guiones de Y dice una mariposa, que los escribió todos, y después escribía Cuando yo sea grande, y yo después, cuando mi hermano se dedica más al cine, empiezo a escribir los guiones de Cuando yo sea grande. Ella codirigió la película Viva Cuba con mi hermano, y siempre, y por supuesto, es fundadora junto conmigo de La Colmenita, y siempre estuvo como la abeja reina de La Colmenita. Dentro de lo que es La Colmenita, ¿tuvo algún área en específico a su cargo? Lo dirigía absolutamente todo. Mami tenía una virtud que no tengo yo. Yo soy daltónico. Mami tenía un sentido de la estética, y entonces todo lo que tenía que ver con la estética de La Colmenita, que te puedes imaginar que en una institución artística es prácticamente lo principal. El maquillaje, el vestuario, la imagen, la escenografía. Era fanática a que la escenografía fuera muy cuidada, y ella era una apasionada del detalle y del gusto estético. ¿Usted y su mamá coincidían en sus opiniones a la hora de dirigir la compañía? No, para nada. Eran unas broncas famosas y lindas. Mami es más televisiva, yo soy más teatral. Cada uno se ponía un veto en un momento determinado. Entonces, cuando ella me decía algo a mí de televisión que yo no estaba de acuerdo, la última palabra la decía ella. Pero en el teatro la última palabra la decía yo. A regañadientes los dos, porque éramos muy cabezones. Aunque tengo que decir que tanto en la televisión y sobre todo en el teatro, siempre, cada vez que yo tuve una duda que no podía dar respuesta, la única persona que me daba en el blanco era ese ser que nació para hacer arte con los niños, que fue y es Iraida Malberti, mi madre. ¿Qué fue lo último que hizo en la televisión? En la segunda temporada de Cuando yo sea grande fue lo último que hizo. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana. ¿Qué es lo que nunca se hubiera permitido Iraida Malberti como artista? Traicionar el arte y los niños. Mi mamá era una defensora de los niños, tan cardíaca que ella se ponía brava siempre y decía la misma frase. Decía, a nivel doméstico, todo el mundo está claro que no hay nada más importante que un niño, pero a nivel social no es igual. Muchas veces el niño es la última carta de la baraja y no respetan sus derechos. Ya no el derecho a la comida o a la vivienda, no, el derecho a la participación real del niño. Que sea el niño el que participe, no que sea una marioneta de los adultos. ¿Qué fue lo que más usted admiró en su mamá? Su extraordinaria laboriosidad. Era un ejemplo, un evangelio vivo.
y sobre todo lo que pasó cuando ya mi papá no estuvo y de la forma en que pasó, como ella se aferró a sus pollitos y estuvo todo el tiempo uniéndolos y educándolos. Tiene que haber sufrido lo indecible. Yo recuerdo una frase de Alina Rodríguez, esa extraordinaria actriz, que un día me dijo, oye, tu mamá es indestructible. Y le dije, es que tú sabes, mami es de hierro. Y Alina me dijo, no, estás equivocado. Tu mamá es de titanio. Y también tengo una anécdota muy linda con María de los Ángeles Santana, que era tan simpática, que un día me dijo, oye muchachito, qué lindas las cosas que haces, pero tienes que reconocer que todo eso lo mamaste de tu madre. Yo le dije, por supuesto, el elogio más grande que me pueda decir alguien es que mami me amamantó con arte para los niños. ¿Se pudiera decir que el fallecimiento de su papá fue lo que representó para ella el momento más difícil o el mayor reto que tuvo que enfrentar en su vida o en su carrera? Es que no fue un fallecimiento, fue un crimen abominable. Fue un avión explotado cuando mi papá estaba trabajando. Eso es lo más terrible que puede haber en una familia. Y eso fue terrible para mi mamá. Terrible, terrible. Mami incluso cuenta que la única vez que se quedó con la tacita en la mano, ella siempre despedía a mi papá cuando se iba de madrugada en los vuelos. Iba hasta la puerta, le daba una tacita de café en la puerta, era un ritual. Y aquella vez, cuando fue con la tacita, ya estaba saliendo el taxi y ella se quedó con la tacita en la mano. Una cosa tremenda. Tim, ¿en la actualidad conservas algo que haya pertenecido a tu mamá como algo muy preciado para ti? Yo tengo en mi casa algo que es muy preciado, fue muy preciado para mi mamá, que es una africana, una silla de tela, de madera y hierro. Detrás de ti exactamente están acabadas de reparar las mamparas de la casa de mi madre, que era una de las cosas que más le gustaba a ella. ¿En qué año y con qué edad fallece Iraida Malberti? Fallece en el año 2018 con 82 años. Si le diera la oportunidad de revivir un momento junto a su madre, ¿cuál escogería? Los domingos, sábados y domingos que jamás faltábamos. Nosotros estábamos becados y todos los domingos de la vida, los sábados y domingos, mami y papi reservaban o la piscina del Hotel La Habana Libre o la piscina del Hotel Capri o la del Riviera, y se iba la familia completa. Y yo no recuerdo un momento más feliz de mi vida con papi, mami, nosotros tres. Me encantaría volver a tirarme en la piscina de La Habana Libre y papi haciendo sus bromas y mami riéndose y mis hermanos chivando todo el tiempo.